La guía 12 y 13 ya fue evaluada, se dieron 2 instancias. Está la primera evaluación, la primera nota. UTP determinó que aquellos que no la hicieron se les pusiera la nota mínima, que este año corresponde a un 4, y estemos a la espera de que respondan la número 15, o sea, la de formulario sobre las guías 14 y 15. El primer plazo, que corresponde prácticamente a una semana, ya pasó, terminó la semana pasada. Ese formulario se promediará con el de la guía 12 y 13. En el caso, para quienes no lo hicieron y dieron la nota mínima, se va a promediar con esa nota 4. Perdón, que es lo que determinó UTP, ya que el proceso todavía no estaba terminado y queda hasta otro formulario, por eso se dio esa opción. Si no responde finalmente ninguno de los dos formularios, pasa a un comité que evalúa la situación particular de cada estudiante para ver el tema del paso de curso o permanencia en el nivel, ¿ya? De todas formas, queda todavía una instancia para hacer este formulario relativo a las guías 14 y 15. Es lo que yo les comenté la semana pasada, que se iba a activar mañana miércoles desde las 12 del día hasta el día jueves a las 12 del día. Van a tener 24 horas completas para trabajarlo, ¿ya? La idea es que se organicen y lo puedan hacer de la mejor forma posible. Es el mismo contenido. No tienen que estudiar nada aparte de lo que estudiaron los compañeros, ¿ya? ¿Qué más? Una vez que tengan esos dos formularios, se va a sacar la nota promedio y la próxima semana se les van a dar esos resultados para que ustedes los tengan y puedan decidir si van a tomar o no esta última oportunidad para subir su nota, ¿ya? Usted teniendo este promedio en física puede optar a la última instancia, que es una disertación grabada, en donde va a exponer un tema que se le va a asignar. Yo los voy a asignar, pero los voy a asignar al azar. Entonces, sabiendo quiénes son los que van a realizar este trabajo, les voy a asignar dentro de un grupo de temas que yo tengo, uno al azar, ¿ya? Pero ese tema va a ser de la trabajo que tenemos, ¿no? Claro, va a ser de un trabajo para subir la Como la nota. energía eólica, cómo calcularla, ¿sí? Ah, no, ese tema es una disertación y va a ser, tengo aquí Sí, anotado ya que va a sé. ser para séptimo. Para séptimo tiene que ver con presión, que es un tema que no estaba priorizado curricularmente, pero que igual es bueno que lo conozcan, ¿ya? Ah, no, pero ustedes son octavos, están más grandecitos. Tiene que ver con Sí, elementos pues. tecnológicos en relación al calor, ¿ya? No hay algún Ah, cálculo ya. de por medio que les vaya a Ok. complicar la vida, así que tranquilidad por eso. Ah, ya, qué bueno, profe. Entonces, la próxima semana también les voy a presentar la rúbrica con la que les vamos a evaluar esta disertación para que ustedes sepan también cómo realizarla, el tiempo máximo, tiempo mínimo, fecha de entrega, lo que debe contener, todo eso. Todo eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta respecto a estos procesos evaluativos? Ya, parece que no. Sí, Cualquier duda, profe, yo sí, pregúnteme. que este trabajo lo quiere, o sea, lo hace el que quiera para subir la nota. Exacto, una vez que tengan el promedio de física, el que quiera lo hace para subir la nota. Si usted tiene un promedio que dice, ya me fue bien, no necesito hacer este otro trabajo, es decisión personal. Por eso yo les voy a dar primero el promedio para que ustedes sepan tomar esta decisión, ¿ya? Ya, profe, gracias. De nada. Les voy a Profe, ya compartir. no ¿Sí? estamos, ya no van a haber más como formularios con notas. No, no, este de la guía 14 y 15 fue el último. Ah, ya. Voy a compartir entonces la guía 16. Voy a ir haciendo preguntas para que me vayan respondiendo y lo vayamos revisando, para que luego abordemos la guía 17. Pregunta número 1. ¿Qué diferencia existe entre un aislante y un conductor térmico? Le voy a preguntar a Matías Cruz.
Matías, puede activar el audio o responder por chat. ¿Qué diferencia existe entre un aislante y un conductor térmico? No sé, no lo he hecho. Ya voy a preguntar a otra persona. Romina Rebolledo. ¿Qué diferencia existe entonces entre un aislante y un conductor térmico? Profe, no he hecho esa guía. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? ¿Alguien que la haya hecho? ¿O alguien que sepa? A lo mejor no la hizo, pero sabe la respuesta a esta ¿Qué pregunta. pregunta? Los Jefe. aislantes La le número tienen uno. la electricidad y los conductores la permiten que pase. Los conductores permiten que pase la electricidad. Ya, muy bien. En realidad estamos hablando de temperatura, pero funciona de la misma forma. El aislante no permite que se transfiera esta temperatura y el conductor sí permite que se transfiera. ¿Ya? Funciona de la misma forma como aislante o conductor térmico o bien eléctrico. ¿Ya? En este caso estamos en el térmico. Pregunta número 2. ¿Quién me da un ejemplo de conductor y un ejemplo de aislante? Dígame. Un conductor térmico puede ser el cobre y un ¿Ya? aislante térmico puede ser la plumavit. Súper bien. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? No, profe. Yo les doy un ejemplo súper común en la cocina. Cuando uno va a cocinar, yo generalmente cuando preparo salsas, evito las cucharas de metal porque esas se calientan muy rápido. En cambio, las cucharas de madera uno las puede dejar puestas donde está revolviendo por unos minutos y no se va a calentar tan rápido. Uno después la puede volver a tomar para seguir cocinando y no hay ningún problema porque es también aislante. ¿Ya? Vamos con la pregunta 3. ¿Cuándo dos o más cuerpos están en equilibrio térmico? ¿Cuándo se dice que están en equilibrio? Cuando son los mismos iones de positivo y negativo. Ya, pero vámonos a temperatura. Recuerden, las palabras son muy parecidas a lo que usaban en electricidad, pero estamos en temperatura y calor. 0. No. Equilibrio. Piensa en equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio? Cuando están en equilibrio, están así parejos. Entonces no es que alguien tiene más que el otro, y en este caso estamos hablando de temperatura. Dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando tienen la misma temperatura, ¿ya? Cuando ya nos está ocurriendo transferencia de energía de uno a otro. Por ejemplo, en la pregunta 4, hay dos cuerpos. Está el cuerpo A y el cuerpo B. El cuerpo A tiene 60 grados Celsius y el cuerpo B tiene 45 grados Fahrenheit. Entonces, si el cuerpo B tiene 45 grados Fahrenheit, eso vale a 7,2 grados Celsius aproximadamente. Por lo tanto, ¿cuál tiene más temperatura, el cuerpo A o el cuerpo B? A tiene más temperatura. Cierto, muy bien, porque tiene 60 grados y el cuerpo B tiene 7,2 grados Celsius aproximadamente. Entonces, si el cuerpo A tiene más temperatura, ¿en qué dirección se transfiere la energía? Es decir, ¿desde qué cuerpo hasta qué cuerpo? Del B hacia el A. ¿Por qué? Porque el B es frío y se estaría juntando con el calor y el calor estaría recibiendo todos esos iones. Ya, ahí hay que tener cuidado. La temperatura siempre se transfiere del cuerpo de mayor temperatura, porque es como que el cuerpo de mayor temperatura tiene mucha energía. Entonces es Como que tiene... ataca al otro, por así decirlo. Sí, sí, lo puede entender de esa forma, como que tengo mucho, entonces le entrego al otro que tiene poco, que sería el cuerpo B, ¿ya? Siempre va en esa dirección del de más temperatura al de menos temperatura. Entiendo. Súper. Pregunta número 5. ¿Por qué cuando una sustancia cambia de estado, a pesar que esté en este proceso de recibir energía o de recibir calor, no aumenta su temperatura? ¿Qué pasa con esa energía? ¿Alguien se acuerda qué pasaba?
Ya, yo les voy a ayudar. Cuando había un cambio de estado, la energía que recibe el cuerpo no se va en forma de temperatura. Perdón, esta temperatura no sube, la energía no se va a aumentar la temperatura, sino que la energía va a los enlaces para romperlos y para que de esa forma sí exista el cambio de estado. ¿Ya? Deben pensar de esa manera, que cuando estamos haciendo este proceso de cambio de estado, la energía en ese punto se transfiere al sistema, por decirlo de algún modo, a sus partículas, a sus enlaces para poder romperlos. Por eso no sube la temperatura, sino que se va a romper enlaces. Y la número 6, que es para entender este gráfico, y me hacen ciertas preguntas ya. En el eje X, lo que se puede apreciar es el calor entregado en calorías, y en el eje Y, el vertical, Profesor. ¿sí? Ah, no, ahora entendí. Que porque me iba a preguntar porque había un menos 20A en el 0. Porque Ah. ese de frío. No, grados esa Celsius. A es porque es el punto A de donde vamos a partir. Ya, fíjese que cada punto tiene A, B, C, D, E. Entonces mi punto inicial le vamos a llamar A. ¿Y por qué hay un 0, 10, 50 Ya, y y eso empieza es... más abajo? Sí, tranquilo, yo lo voy a explicar. Eso es porque me mide la temperatura. Por ejemplo, aquí en el punto A estoy a menos 20 grados Celsius. En el punto B estoy a 10 grados Celsius. En el punto D estoy a 50 grados Celsius. Eso me va midiendo la temperatura. Y abajo me va midiendo la energía que se entrega. Aquí, por ejemplo, el B llega hasta 600, que es la energía que recibe en ese punto. En el C hay 1200 de energía. En Y el eso es D, porque se suman, ¿es cierto? ¿qué se suma? Los números. No, es solamente este ejemplo particular del gráfico. No hay una fórmula detrás. Eso lo vamos a ver en la guía 17, ¿ya? Es solamente el Ok. dibujo que aquí hay. Entonces, para que lo Ah, vayamos entiendo. entendiendo, la pregunta es, ¿en qué tramos la sustancia aumenta la temperatura? Es decir, si yo imagino que alguien va caminando a la derecha, tendría que buscar en qué tramo sube. En el C. Claro, usted puede ver que de A hasta B, la temperatura va subiendo, va hacia arriba, ¿cierto? Y del C al D también va subiendo, también va hacia arriba. Por lo tanto, es en el tramo AB y el tramo CD, ¿ya? Son estos dos tramos, AB y CD. ¿Se dio cuenta? Sí. Súper Que uno bien. tiene que anotar dónde sube la temperatura. No, más claro que el agua, profe. Ya, muy bien, muy bien. En la pregunta B, ¿en qué tramos cambia de estado? ¿Alguien se acuerda cómo podemos ver cuando cambia de estado en un gráfico de este tipo? Haciendo lo mismo. Ya, pero aquí hay una característica importante que viene desde la pregunta número 5, que era ¿por qué la temperatura no sube en los cambios de estado? Entonces aquí tenemos que buscar dónde hay un tramo en que la temperatura no suba. B, C y D, E. Muy bien. B, C y D, E. Como en esos tramos la temperatura no sube, entonces estamos justo en un punto en que está ocurriendo un cambio de estado. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué tramo se encuentra en estado líquido? Para eso, si nosotros leemos el enunciado, nos dice que parte en estado sólido, es decir, de A hasta B se encuentra en estado sólido. Tendría que ser C y D porque estaría aumentando la temperatura y se estaría derritiendo el estado sólido. Exacto. En el tramo C y D se encuentra en estado líquido. Cuando se derrite es en el tramo B y C, ¿ya? En el tramo B y C, como no está aumentando la temperatura y está ocurriendo el cambio de estado, ahí se está derritiendo. Pero durante todo el tramo C y D se encuentra en estado líquido. ¿A qué temperatura la sustancia sólida se convierte en líquido?
¿A qué temperatura ocurre este cambio de estado para este cuerpo? Recuerden que se convierte en líquido cuando llega a C. Por lo tanto, basta. Ah, D ¿Cómo? y E, porque el C se está derritiendo el estado sólido y el D y el E, ya que se mantiene a la temperatura, se estaría finalmente convirtiendo en líquido. Pero miremos aquí, claro, entre C y D está claramente en estado líquido, por lo tanto en D y E está haciendo el otro cambio de estado, pero ya siendo líquido va a pasar a gas. Por lo tanto, cuando me preguntan a qué temperatura se convierte en líquido, tenemos que venir acá. En el punto C ya es un líquido, parte como un líquido, por lo tanto vemos que a los 10 grados ocurre ese fenómeno, que cambia de estado y que se vuelve líquido. Por lo tanto, como la pregunta es ¿a qué temperatura se convierte en líquido? Uno tiene que responder a los 10 grados, que es esta temperatura en la que ocurre ese cambio, donde tengo el tramo B y C, que es donde ocurre el cambio, ¿ya? Eso es lo que se debe responder, el tramo donde ocurre el cambio. Ah, entonces D y E, eso ya estaría pasando a gas, Exacto, ahí está pasando a y gaseosa. habría más calor. Exacto, muy bien. Entonces, la temperatura serían estos 10 grados Celsius. ¿Cuántas calorías necesita para transformarse completamente de sólido a líquido? En ese caso, lo que debemos buscar es pasar de sólido a líquido, y el líquido se logra acá, en los 1200 completamente, ¿cierto? Por lo tanto, cuando me preguntan cuántas calorías necesita, nosotros debemos responder 1200 calorías, que es este eje horizontal el que me da las calorías. Entonces, para la letra E se responderían 1200 calorías. En este caso, ya que está hablando de calorías, nosotros no tenemos que poner la ruta, tenemos que poner las calorías. Exacto, porque pregunta cuántas calorías, entonces nosotros vamos al número. Ah, ya. Y acá, en la letra F, ¿cuántas calorías se necesita para que la sustancia en estado líquido llegue a la temperatura de ebullición? Y la temperatura de ebullición corresponde a la temperatura en que va a empezar a transformarse en gas. 1800 calorías, profesor. Exacto. Pero aquí hay que detenerse porque nos dice cuántas calorías necesita la sustancia líquida, en estado líquido. Entonces, ahora la trampa era que debemos empezar a contarlo desde los 1200. Porque me dice en estado líquido. En estado sólido, desde la A, sí llega hasta los ¿Eso 1800. se tendría que sumar o restar? Se restan porque necesito la diferencia entre ellos. Ah, ya. Y eso me daría 600 calorías, ¿ya? En este caso hay que resultar solamente lo que se resta. Exacto, ¿Correcto? exacto. Ok. No va a haber algún formulario calificado con esto, pero sí era bueno que entendieran cómo poder leer este tipo de gráficos, ¿ya? De todas Profe, el formas- gráfico para mí está súper claro. Muy bien. Entiendo todo, profe. Muy bien, Debe Joaquín. estar súper fácil. Hay que Felicitaciones. aprenderse dónde sube, cuál es líquido, sólido y gaseoso. Exacto. Y de todas formas, esto también se los voy a enviar grabado para que tengan de dónde seguir estudiando, ¿ya? En caso de que lo requieran. Por lo pronto, vamos a avanzar a la guía 17, en donde vamos a ver dos conceptos principalmente. Uno es calor específico y el otro es el cálculo de la cantidad de calor. Vamos a partir con el calor específico. Como dice acá, la energía, cuando hay transferencia entre dos cuerpos, se realiza hasta el equilibrio térmico, ¿ya? Pero para lograr el equilibrio térmico, depende del ¿No material. puede pasar arriba del equilibrio térmico? No, siempre que tengo dos cuerpos, estos van a lograr el equilibrio térmico en algún punto, ¿ya? Porque ya estaban desequilibrados, entonces van a tender al equilibrio. La naturaleza siempre tiende a buscar el equilibrio.
Ah, como la tabla periódica, que en química todos los elementos se quieren parecer. Claro, claro, Todos los elementos buscan tener ese equilibrio térmico, por así decirlo. claro. En ese caso se busca más que nada un equilibrio en las cargas muchas veces para que estén neutros. Y de hecho, los planetas, el Sol y todo eso tiene una forma esférica porque es una forma equilibrada de distribuir la energía alrededor de ellos, ¿ya? Por eso casi todos los cuerpos celestes tienen esa forma esférica. Ya, sobre el calor específico, para que ustedes lo entiendan, en este párrafo se define como el calor necesario para que 1 gramo de este cuerpo aumente su temperatura en 1 grado Celsius. En resumen, el calor específico es esa energía que le debo entregar para que 1 gramo de cierto material aumente su temperatura en 1 grado Celsius. Así se mide y así, dependiendo del material, si es que necesito más o menos. Por ejemplo, vamos aquí al alcohol o el agua. El agua tiene un calor específico muy alto. Para que el agua aumente en 1 grado Celsius, la temperatura de 1 gramo de agua, necesito 1 caloría. Y eso es una temperatura bastante alta porque, por ejemplo, vamos al acero. Para que el acero aumente su temperatura en 1 grado Celsius, para que 1 gramo de acero aumente la temperatura en 1 grado Celsius, necesito 0,12 calorías. El agua necesitaba 1 completa. Acá necesito la 10ª parte de 1 caloría. Entonces el agua se utiliza bastante para poder, como necesita harta temperatura para variar o sea, harta energía para variar su temperatura. ¿Está hablando de grados de frío, Celsius, o está Grados hablando Celsius. de calor? Grados Celsius. Ah, espere, antes de que empiece, para no confundirme, ¿cómo se dice el grado del calor y del frío? Es que no existe el frío o el calor. De hecho, el frío no existe. El frío es una sensación en que usted está perdiendo temperatura. Y lo que la gente llama calor es la sensación en que uno está ganando temperatura. No existe como una medición de frío y medición de calor porque eso no existe como la gente lo conoce. Y este proceso en que alguien recibe o entrega temperatura se llama calor. ¿Ya? Ahí hay que precisar esa definición. Entonces, como les decía, para que ponga atención Joaquín, también hay un experimento muy interesante para aprovecharse de este calor específico del agua, es decir, que necesito mucha energía para que el agua aumente su temperatura. Si ustedes hacen un recipiente de papel donde puedan echar agua, voy a dibujar acá un jarro que tiene mucha agua y que le está cayendo el agua aquí para que eso se llene. Si yo le enciendo fuego por debajo, el papel no se quema. Y no se quema porque la temperatura, esa energía que se está entregando, está siendo absorbida por el agua, que necesita mucha energía para poder pasar de un estado a otro, para poder aumentar su temperatura. Por lo tanto, la energía que viene no alcanza a quemar el papel, sino que queda en el agua, y el agua evita que esto se queme, ¿ya? O sea, el papel no se estaría disolviendo, quedaría como parejo. Exacto, de hecho a lo más se mancha negro el papel por esto que libera el fuego, ¿ya? ¿Carbono? Claro, pero solamente se pintaría de negro, pero no se quema el papel. Entonces, considerando esto del calor específico, por favor silenciar micrófono. Sí, estoy enfermo. No, estás castigado. Porque Mario, la sopa de verduras es exactamente buena. por favor, apagar micrófono. Mario. Muchas gracias. La puta madre. Debería haberlo apagado primero. Entendiendo qué es el calor específico, que era esta energía que se necesita para aumentar la temperatura en 1 grado Celsius, nosotros podemos y ahora entender un poco esta expresión para calcular el calor, que depende de lo voy a ir marcando acá, el calor que un cuerpo absorbe o entrega, depende de la masa que tenga, depende del material, porque el material
es el que va a tener un distinto calor específico y también depende de cuánta temperatura cambió. Teniendo yo claridad de esos aspectos, es decir, de la masa, del calor específico y de la temperatura, es que yo puedo calcular el calor con la fórmula que está acá. Esta expresión matemática es la que nos ayuda a poder calcular el calor. La vamos a medir en calorías, ¿ya? La caloría también es una unidad de medida del calor, de la energía. Y para poder calcularla, anotamos la masa, el calor específico y la temperatura. Y vamos a usar las siguientes unidades de medida, ¿ya? Aquí pongan atención, vamos a usar estas unidades para poder simplificarles el trabajo a ustedes, para que no haya transformación de unidades ni se vayan a enredar. Vamos con el primer problema. Dice, ¿cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 300 gramos de aluminio desde 25 a 65 grados Celsius? Entonces, anotamos los datos. Tenemos que son 300 gramos, temperatura inicial de 25, temperatura final de 65, y el calor específico lo obtenemos en la tabla que estaba más arriba en la guía. Si ustedes van aquí en la guía y suben, ahí tenemos todos los materiales, y como esto era aluminio, ahí la flecha indica el aluminio y podemos entonces utilizar su valor. Entonces, tenemos los datos. Aquí está la fórmula. Y al reemplazar, tenemos la masa, el calor específico, pero lo último corresponde a la variación de temperatura. Y la variación de temperatura se calcula haciendo temperatura final menos temperatura inicial. Y eso es fácil de calcular. Para calcular esa variación de temperatura, nosotros buscamos la temperatura final. Que Disculpe, ¿eso se tiene que sumar, multiplicar, restar? No lo escuché bien. restar. Siempre que hablamos de diferencia, es una resta, ¿ya? Ah, ya. Ah, para conseguir, como había dicho antes, el equilibrio térmico. Esto es lo que estamos buscando acá, ¿no? Acá ya sabemos a qué temperatura llegó, entonces queremos calcular la energía para que ocurra ese cambio de temperatura, ¿ya? Y como no depende solo de la temperatura, sino que también de la masa y del calor específico, es que aparece todo eso junto dentro de la misma fórmula. Entonces lo primero es aquí calcular esta variación de temperatura. Que como lo dice es una variación, necesito calcular la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Como la temperatura final era de 65 grados y la inicial era de 25, hacemos la resta entre ellos y nos da 40. Entonces en la fórmula donde sale ese triángulo con la T, el triángulo significa la variación, la diferencia, ¿ya? Se reemplaza y solamente se multiplica. O sea, se hace 300 por 0,21 por 40. Y ahí está inmediatamente el cálculo, que son 2.520 calorías. La fórmula aquí es netamente multiplicar. Y les voy a explicar el último problema, que tiene relación con lo mismo, pero vamos a despejar otra variable. En este caso, me dicen que un trozo de fierro de 200 gramos, es decir, con ello me están dando la masa, 200 gramos, cede 800 calorías. Entrega estas 800 calorías. Entonces tengo el calor que entrega. Tengo también acá el calor específico del material, porque es fierro, entonces basta con que vayamos nuevamente a la tabla y lo busquemos. Y como me pide cuánto disminuyó la temperatura, entonces a partir de esta fórmula, que es la que se les entregaba, hay que despejar la temperatura, porque eso es lo que me están pidiendo. Entonces, como la masa y el calor específico están multiplicando, van a pasar al otro lado dividiendo, y nos queda la expresión que está aquí, que la temperatura es el calor partido por la masa multiplicada con el calor específico. Les dan todos los datos.
Ustedes lo único que deben hacer es reemplazar. Se tiene el calor, la masa y el calor específico. Entonces, como les decía, lo único que les falta es reemplazar, y aquí ustedes pueden ver el resultado que es de, en este caso, 36,36 grados Celsius. Esto se los voy a mandar. Les voy a mandar este video apenas termine mi jornada de ¿Y hoy. esta guía cuál es? Esta es la guía 17, 17. también se las mandé. Les voy a mandar todo Ah, esto. está fácil. Yo pensé que iba a estar más difícil. No, no es difícil, es más que nada reemplazar y calcular. De hecho, acá hay una buena observación. Cuando el calor que me da, cuando el calor es positivo, es porque está absorbiendo, y cuando el calor me resulta en valor negativo, es porque entregó calor, es decir, perdió energía, ¿ya? Y si yo calculo el calor que se absorbe y el calor que se entrega entre dos sustancias, cuando estoy, por ejemplo, pongo junto a un vaso hielo, el calor que entrega el hielo debe ser igual al calor que absorbe el vaso. O al revés, el calor que absorbe el hielo debe ser igual al calor que entrega el vaso. No puede haber energía que se haya inventado por ahí. Recuerden que la energía se transforma y no se crea ni se destruye. ¿Ya? Entonces, la pregunta 1 dice, responda a la pregunta de la página 131 de su texto de Ciencias Naturales, que corresponde a esta página, que tiene que ver con lo mismo que estamos viendo. Y ahí se hace una pregunta en relación a cuál de las dos tazas tiene mayor capacidad para transferir energía térmica. Ahí lo voy a dejar para que ustedes lo respondan y den su propio parecer al respecto. La siguiente. La taza grande, profesor. La taza grande. Ya, muy bien. Y eso tiene que ver con la masa. Recuerden que a pesar de que es el mismo material y van a haber variaciones de temperatura muy parecidas, el que tiene más masa también va a ser el responsable. ¿Ya? En la número 2, dice un trozo de acero de 650 gramos, es decir, tengo la masa, disminuye la temperatura de 70 a 30, tengo la variación de temperatura y como es de acero, yo busco la tabla y tengo el calor específico. Así que igual que el primer ejercicio que hicimos, ustedes solamente deben multiplicar. Y de esa forma tienen inmediatamente las calorías que corresponden a la energía que se transmite. Acá, en la 3, me pregunta cuál será el calor específico de una sustancia que necesita 500 calorías. Tengo la energía para elevar temperatura en 40 grados Celsius una sustancia de 250 gramos. Es decir, tengo calor, temperatura y masa, me falta el calor específico. Desde la fórmula, ustedes pueden llegar a que el calor específico se resuelve de la siguiente forma. Corresponde al calor y lo debo dividir por la masa multiplicada por la variación de temperatura. ¿Ya? Esta es la fórmula que deben utilizar. Se la estoy dando para que no tengan la complicación de despejarla algebraicamente. Para calcular el calor específico, entonces, basta reemplazar aquí el calor, la masa y la temperatura que le dan. Resuelve con el orden que corresponde a esa operación y estaría listo. Y también importante la pregunta número 4, que hace relación a ver si entendieron lo que es el calor específico en relación al caso del platino, ¿ya? ¿Qué significa que tenga ese calor específico? También sale un ejemplo específico en relación a ello aquí en la misma guía. ¿Dudas respecto a esto o bien respecto a la evaluación que se va a realizar? ¿La recuperativa? No, profe, yo entendí todo. Muy De bien, hecho, Patricia. de hecho entendí más que antes. Profe, Sí, pero los que ya hicimos la prueba tienen las notas. ya, se las voy a dar la otra semana, ¿ya? Ya, profe. La otra semana les voy a dar las notas y les voy a presentar la rúbrica para que ustedes piensen bien si van a querer optar o no a esta última instancia. Profesor, si yo me saco De nada, un Florencia. 6, qué sé yo, 6.3, 6.2, yo puedo mejorar esa nota como al 7 o al, qué sé yo, 6.5, 6.7. Si usted tiene, por ejemplo, un 6.2 y en la instancia
para subir la nota se saca un 7, eso se promedia, ¿ya? Y eso le daría un 6,6 como promedio. Si es que llega a tener un 6,2, por ejemplo, en física y en Y la si es que disertación en esa voluntaria un 7. instancia me saco un rojo, qué sé yo, un 1. No se pone. La idea no es, en ningún caso, es disminuir la nota que usted ya tuvo, sino que si le sirve para subir, se va a agregar. Entiendo. Súper. Nos vemos la próxima semana entonces con las notas y Autorizado. la rúbrica. Chao, ¿ya? profe. Cuídense mucho. Gracias por su Chao. clase. De nada. Chao.